Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de esta barra de sonido T450 de Samsung, la cual viene con un subwoofer inalámbrico. Bueno, mientras observan este unboxing relativamente rápido, quería mencionarles algunas cosas muy importantes acerca de esta barra de sonido, siendo la más importante para mí lo que tiene que ver con la potencia. Miren, la potencia por ejemplo de un televisor estándar 4K de esta marca, de gama media y algunos de gama baja, es de 20 watts. La potencia de esta barra de sonido es de 200 watts, pero eso no indica o eso no quiere decir que la potencia del sonido global se va a multiplicar por 10 o por 11 si sumamos la potencia del televisor cuando se conectan y se colocan a funcionar, porque a esa potencia hay que sumarle por supuesto la potencia del subwoofer, o sea de los bajos. No es que por ejemplo los sonidos agudos, las voces de los personajes, etcétera, se vaya a multiplicar por 10 o por 11, tengan eso muy en cuenta. Otra cosa muy importante a mencionar es que esta barra de sonido soporta tecnologías Dolby Audio y también tecnologías DTS. Y lo otro también muy importante es que sí va a funcionar por ejemplo con televisores de la marca LG. También haré una prueba para que lo puedan corroborar, y al final por supuesto también la prueba de sonido de esta barra con un televisor Samsung y también con un televisor LG. Este es el resumen de lo que encuentran en la caja. Estos accesorios por si lo quieren instalar en alguna base de pared. También dos cables de poder o dos cables de energía, uno para la barra de sonido como tal y el otro para el subwoofer. También van a encontrar el cable digital óptico. Esta barra de sonido se puede conectar también a los televisores vía Bluetooth. Y por supuesto el One Remote o control remoto de la barra de sonido como tal, la cual utiliza baterías desechables. Y también encuentran un par de pilas. Estas son las entradas que tiene esta barra de sonido, el puerto digital óptico y también un puerto USB, porque sí se puede reproducir música simplemente conectando la USB, y acá la conexión para el cable de energía o cable de poder. Algo muy importante y quizás obvio para algunas personas es que la barra de sonido se debe colocar de esta forma sobre la mesa, que el logo de la marca Samsung quede siempre apuntando hacia la parte de arriba. Es decir, que no la deben colocar de ninguna otra forma. Para que lo tengan muy en cuenta, es muy importante. La otra recomendación, que digamos que no es obligatoria, pero es más fácil para que la sincronización entre el subwoofer y la barra de sonido se lleve a cabo de forma automática, es que conecten primero a la red eléctrica o a la energía el subwoofer y después la barra de sonido, y de forma automática luego de algunos segundos la sincronización se habrá realizado. Ya entonces aquí lo corroboran, el bombillito rojo luego de que hayan conectado según los pasos indicados y que enciendan la barra de sonido por supuesto, se cambia a azul sin parpadear, y aquí entonces indica que ya se ha conectado o se han sincronizado el subwoofer y la barra de sonido de forma inalámbrica. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía para que puedan disfrutar de algunos beneficios extra, que si el video les gusta le den clic al botón like y que activen la campanita de notificaciones. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el centro comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley y también barras de sonido a muy buenos precios. Para conectar o sincronizar la barra de sonido con su Smart TV deben oprimir el botón Pair de su One Remote y también el botón de la izquierda, que es el que indica en este caso la entrada o salida, hasta que aparezca BT Pairing. Ya luego en sus televisores, en este caso estoy utilizando como ejemplo el televisor Samsung AU7000, se van al apartado donde les permita buscar los dispositivos Bluetooth. Aquí esperan hasta que lo reconozca. Aquí reconoció la soundbar T400, que es esta T450, y entonces le dan clic para que se pueda vincular o sincronizar con el televisor con la barra de sonido.
Ahora bien, con el AU7000 anterior, el Smart TV, no se pudo realizar la conexión para poder controlar con el One Remote del televisor el apartado de volumen, porque ese televisor no acepta el mismo control vía Bluetooth. El control del AU7000 es infrarrojo, pero con este Q70T, por ejemplo, que sí acepta el One Remote vía Bluetooth, de forma automática reconoció que es una barra de sonido Samsung, y ahora el volumen tanto de la barra de sonido como del televisor se puede controlar con el One Remote del televisor. Voy entonces a mostrarles una prueba de sonido. Tengan en cuenta que cuando aparezca altavoz de TV es porque está sonando al mismo tiempo los altavoces del televisor y también la barra de sonido, incluyendo el subwoofer. Y cuando aparezca Samsung óptico, solamente en este caso estaría sonando la barra de sonido y por supuesto el subwoofer, es decir que los altavoces del televisor en este caso no estarían sonando. They could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Y ahora voy a realizar la prueba con este televisor Smart de la marca LG Nano 80. Aquí lo primero, lo más importante que deben saber, además que por supuesto sí se pueden sincronizar siendo de marcas diferentes, es que se demora o tarda demasiado en que el televisor reconozca vía Bluetooth la barra de sonido. En mi caso se demoró casi un minuto en que el televisor reconociera vía Bluetooth esta barra de sonido, probablemente debido a que sean de marcas diferentes o eso supongo, pero también por supuesto lo pueden conectar vía puerto digital óptico y lo va a reconocer al instante. Aquí voy a adelantar el video porque sí que se demoró en reconocer muchos segundos, casi un minuto, el televisor esta barra de sonido Samsung. Voy a mostrarles entonces la prueba con este televisor Nano 80 y esta barra de sonido. En la parte izquierda superior van a poder entonces ver que está sonando, si está sonando al mismo tiempo la barra de sonido con los parlantes del televisor o solamente la barra de sonido. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. We are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.
Y listo, bueno, la única pega al sincronizar la barra de sonido de una marca diferente al televisor, en este caso LG, es que se tienen que usar sí o sí al mismo tiempo los controles de ambas marcas para poder bajar o subir el sonido, ya sea del televisor o de la barra de sonido. Es decir, que no se puede con un solo control sincronizar para poder bajar y subir el volumen de ambos dispositivos. Ya entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de esta barra de sonido en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en redes sociales, que adquieran una membresía del canal para que puedan disfrutar de algunos beneficios extra y que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.